El contexto histórico de Jerusalén durante la época de Jeremías es fundamental para comprender las circunstancias en las que el profeta vivió y profetizó. Jeremías ejerció su ministerio en un periodo turbulento de la historia de Israel, repleto de eventos significativos que moldearon no solo la vida del pueblo, sino también la propia identidad religiosa y cultural de la nación. Este periodo estuvo marcado por profundas transformaciones políticas, sociales y espirituales, que reflejaron la complejidad de la relación entre el pueblo de Israel y su Dios. Tras la muerte del rey Salomón, el Reino Unido de Israel se dividió en dos reinos, Israel, al norte, y Judá, al sur. Esta división no solo resultó en un debilitamiento político que hizo que los reinos fueran vulnerables a invasiones externas, sino que también sacó a la luz una serie de tensiones sociales y religiosas que impactaron directamente la vida cotidiana de los israelitas. La división generó rivalidades y conflictos entre las dos naciones, contribuyendo a la inestabilidad y la corrupción moral que prevalecían. Jeremías profetizó en el reino de Judá, cuyo centro y capital era Jerusalén. Esta ciudad, que a lo largo de la historia se convertiría en un símbolo de resistencia y fe, era también el lugar del templo, el centro de la adoración a Dios y el corazón espiritual de la nación. El templo de Salomón, considerado una de las maravillas del mundo antiguo, no era solo un edificio religioso, representaba la alianza entre Dios y el pueblo de Israel. Así, Jerusalén no era solo una ciudad geográfica, sino un espacio sagrado donde la presencia de Dios se manifestaba de manera especial y donde el pueblo buscaba la orientación y la protección divina. Sin embargo, durante la época de Jeremías, Jerusalén enfrentaba una grave crisis espiritual. La adoración a Dios estaba siendo sustituida por prácticas idólatras, que se infiltraban en la vida del pueblo, volviéndose cada vez más comunes. Los líderes religiosos y políticos, en muchos casos, estaban más preocupados por el poder y la influencia que por la fidelidad a Dios. Esta decadencia moral y espiritual era una de las principales preocupaciones de Jeremías, quien se sentía llamado a confrontar esta corrupción y a anunciar la necesidad de arrepentimiento. La realidad política en Judá también era compleja. El reino enfrentaba presiones constantes de potencias extranjeras, como Egipto y Babilonia, que buscaban expandir su influencia en la región. Estas influencias externas exacerbaron las tensiones internas y llevaron a una serie de decisiones políticas que no fueron beneficiosas para el pueblo. Los líderes de Judá a menudo buscaban alianzas con estas potencias, en lugar de confiar en Dios, lo que se convertía en una fuente de conflicto y desesperación. Jeremías, a lo largo de su ministerio, alertó sobre las consecuencias de estas alianzas desastrosas, advirtiendo que la desobediencia a Dios resultaría en juicio y destrucción. El ministerio de Jeremías se vuelve aún más significativo al considerar su vocación profética en medio de esta turbulencia. Desde joven, fue llamado por Dios para ser un portavoz en un tiempo de gran necesidad. Su mensaje, frecuentemente rechazado e ignorado, clamaba por un retorno a Dios y a la observancia de sus mandamientos. Jeremías no dudó en hablar la verdad, incluso cuando sus palabras eran impopulares y causaban oposición. Este coraje y determinación al proclamar el mensaje divino, incluso ante la hostilidad, son características que definen no solo su ministerio, sino también la importancia de su figura en la historia de Israel. Además, el impacto de su mensaje no se limitó solo a cuestiones religiosas. Jeremías abordó cuestiones sociales, denunciando las injusticias y la opresión que ocurrían en Judá. Clamó contra la explotación de los pobres y la corrupción entre los líderes, destacando la necesidad de un verdadero compromiso con la justicia y la equidad. Esta dimensión social de la profecía de Jeremías revela la profundidad de su ministerio y la relevancia de su mensaje para la vida cotidiana de las personas. Por lo tanto, al analizar el contexto histórico de Jerusalén en la época de Jeremías, nos damos cuenta de que no solo profetizó en un periodo de crisis, sino que también se convirtió en una voz de esperanza y renovación. Su lucha por llamar al pueblo al arrepentimiento y a la restauración de la verdadera adoración es un reflejo del deseo de Dios de restaurar su relación con Israel. La historia de Jeremías, por lo tanto, no es solo una narrativa de juicio, sino una poderosa declaración sobre la misericordia de Dios y la posibilidad de redención, incluso en tiempos de gran adversidad. Jerusalén, como el corazón palpitante de Judá, se convirtió en el escenario donde esta lucha espiritual y moral se desarrolló, haciendo que el mensaje de Jeremías fuera aún más impactante en su búsqueda de un retorno a la fe y a la integridad espiritual. Jeremías nació alrededor de 650 a.C. e inició su ministerio profético alrededor de 627 a.C., durante el reinado del rey Josías de Judá.
Este periodo de la historia de Judá es notable, ya que Josías es ampliamente recordado por sus reformas religiosas que buscaban restaurar la adoración al Dios de Israel y purificar el templo de Jerusalén. Josías ascendió al trono en un momento en que el reino estaba profundamente arraigado en prácticas idólatras y corrupción espiritual. Se convirtió en rey a los 8 años de edad. A lo largo de su reinado, demostró una notable determinación para revertir el declive espiritual que se había establecido en Judá. Las reformas de Josías fueron un esfuerzo significativo para retornar al verdadero culto a Dios, e incluyeron la restauración del templo, que había sido descuidado y profanado durante generaciones. Mandó reparar el templo y reintroducir las prácticas de adoración adecuadas, de acuerdo con los preceptos de la ley de Moisés. En un momento crucial, durante la reforma, se encontró un libro de la ley, que muchos estudiosos creen que es el libro de Deuteronomio. El descubrimiento de este texto sagrado llevó a Josías a convocar una asamblea nacional, donde el pueblo escuchó la lectura de la ley y se comprometió a seguir los mandamientos de Dios. Esta acción simbolizó un deseo genuino de retornar a la alianza que el pueblo tenía con el Señor y trajo un renacimiento espiritual temporal en Judá. Sin embargo, incluso con estas reformas significativas y el fervor inicial de Josías, la espiritualidad del pueblo de Judá continuó en declive. La resistencia al cambio entre la población fue un obstáculo considerable. Muchos continuaban aferrándose a prácticas religiosas antiguas y a la adoración de dioses extranjeros, que se habían infiltrado en la cultura judía a lo largo de los años. Las influencias externas, especialmente de las naciones vecinas, contribuyeron a la corrupción de la fe del pueblo, resultando en una desconexión creciente entre ellos y el Dios a quien fueron llamados a adorar. Además, la falta de un compromiso sincero y duradero con las reformas religiosas fue una de las principales razones para la continuidad de la decadencia espiritual. El pueblo se involucró en una adoración superficial, donde las prácticas religiosas se llevaban a cabo, pero sin una verdadera devoción o entendimiento del significado de la alianza con Dios. La idolatría y la corrupción moral continuaron prosperando, y muchos líderes religiosos y políticos fracasaron en guiar al pueblo de manera adecuada. La combinación de resistencia al cambio y la influencia de prácticas extranjeras no solo corroía la fe del pueblo, sino que también trajo consecuencias devastadoras para la nación. Jeremías, como profeta, fue llamado a confrontar esta realidad. Se convirtió en una voz solitaria, clamando por el arrepentimiento y un verdadero retorno al Señor en un tiempo en que la mayoría prefería ignorar las advertencias divinas. Su ministerio, que emergió en medio de estas reformas, estaba destinado a ser un desafío a la superficialidad de la espiritualidad del pueblo y un llamado para que buscaran una relación genuina con Dios. Así, la época de Jeremías estuvo marcada por un contraste entre las reformas de Josías y la realidad persistente de un pueblo que luchaba por desprenderse de sus prácticas corruptas. El profeta, que fue testigo tanto de los esfuerzos de Josías como de la resistencia del pueblo, se convirtió en un mediador entre Dios y la nación, proclamando mensajes que no solo llamaban a la responsabilidad, sino que también ofrecían esperanza de restauración, incluso ante la decadencia espiritual que permeaba el reino. El desafío que Jeremías enfrentó al llamar al pueblo al arrepentimiento es un reflejo de la lucha continua que muchos enfrentan en sus propias vidas espirituales, destacando la importancia de una fe que va más allá de las apariencias y se fundamenta en un compromiso verdadero con Dios. Tras la muerte de Josías, en 609 a.C., la nación de Judá enfrentó una sucesión de reyes débiles y tumultos políticos, lo que agravó aún más la situación ya precaria del reino. La muerte de Josías fue un punto de inflexión, ya que él había sido un rey reformista que buscó restaurar la verdadera adoración a Dios y purificar a la nación de las prácticas idólatras que se habían infiltrado. Sin su liderazgo fuerte y decidido, Judá rápidamente se volvió vulnerable a crisis internas, y la falta de un gobierno eficaz llevó a una desintegración del orden social y político. Los sucesores de Josías, como Joacim y Sedequías, demostraron ser incapaces de ofrecer la estabilidad necesaria para enfrentar los crecientes desafíos, tanto internos como externos. Joacim, que gobernó bajo la sombra de la ocupación egipcia, se mostró como un líder corrupto y opresivo, que no dudó en desestimar las advertencias de Jeremías y otros profetas. Su administración estuvo marcada por una alianza con Egipto, que resultó desastrosa y contribuyó a la fragilidad del reino. La inestabilidad política resultante llevó a una atmósfera de incertidumbre y miedo, donde la población se sentía cada vez más desprotegida y desamparada. La influencia extranjera, especialmente de Egipto y Babilonia, también desempeñó un papel crucial en este periodo crítico de la historia de Judá. Egipto,
que había sido una potencia dominante en la región, estaba perdiendo su control mientras que Babilonia, bajo el liderazgo del rey Nabucodonosor, emergía como una fuerza formidable. Nabucodonosor, un líder militar astuto y ambicioso, comenzó a conquistar varias naciones vecinas, expandiendo su imperio y estableciendo a Babilonia como una potencia hegemónica. Esta expansión no solo resultó en conquistas territoriales, sino que también trajo una ola de opresión y temor para los reinos que se oponían a él, incluyendo Judá. Jeremías, consciente de la gravedad de la situación, profetizó que Dios utilizaría a Babilonia como instrumento de castigo contra Judá, debido a la desobediencia del pueblo. Advirtió que la negativa a volverse hacia Dios y la persistencia en las prácticas corruptas llevarían a consecuencias severas. El mensaje de Jeremías era claro: la nación estaba en un punto crítico, y la destrucción parecía inminente si no había un arrepentimiento genuino. El profeta advirtió sobre la necesidad urgente de retornar al verdadero culto a Dios, pero sus palabras a menudo eran ignoradas o despreciadas, lo que llevaba a un aumento de la animosidad entre él y las autoridades de la época. Este escenario de opresión e incertidumbre fue devastador para la población, que se vio a merced de las decisiones políticas y de las alianzas que sus líderes establecían. La incapacidad de los reyes para proteger al pueblo contra las amenazas externas y la corrupción interna resultó en un estado de desesperación y confusión. Muchos ciudadanos de Judá se sentían traicionados por sus líderes, que parecían más interesados en mantener el poder que en buscar el bienestar de la nación. La incertidumbre política, combinada con las profecías de Jeremías sobre la destrucción inminente, creaba un ambiente de ansiedad y temor entre el pueblo. La invasión babilónica, que comenzaría a concretarse en los años siguientes, representó no solo una derrota militar, sino también un colapso espiritual para el pueblo de Judá. El templo de Jerusalén, símbolo de la adoración y de la presencia de Dios, estaba a punto de ser destruido, y la ciudad que había sido un bastión de fe y esperanza se convertiría en un lugar de desolación y exilio. El impacto emocional y espiritual de esta invasión sería profundo, y las consecuencias de las decisiones políticas y la desobediencia del pueblo resonarían a través de las generaciones. Jeremías, en medio de esta turbulencia, continuó siendo una voz solitaria, clamando por justicia, arrepentimiento y un retorno a la fidelidad a Dios, incluso cuando las esperanzas parecían disminuir. Así, la confluencia de reinos débiles, la creciente influencia babilónica y la resistencia del pueblo a cambiar formaron un escenario complejo y trágico que culminaría en uno de los momentos más oscuros de la historia de Judá. El mensaje de Jeremías se vuelve aún más relevante en este contexto, reflejando la lucha continua entre la fe y la desobediencia, entre la esperanza y la desesperación, que caracterizarían este periodo tumultuoso. La narrativa de su vida y ministerio, por lo tanto, sirve como un poderoso recordatorio de la importancia de escuchar las advertencias divinas y buscar la verdad en tiempos de crisis. El templo en Jerusalén, que era el centro de la adoración religiosa en Judá, fue gravemente afectado por la corrupción y la idolatría que permeaban la sociedad. Este templo, construido por el rey Salomón, no era solo un edificio, era el corazón espiritual de la nación, un símbolo de la presencia de Dios entre su pueblo. Con el paso del tiempo, sin embargo, la reverencia y el respeto que debían ser dedicados al templo fueron disminuyendo. Prácticas religiosas distorsionadas y la adoración a dioses extranjeros comenzaron a infiltrarse en la vida del pueblo, resultando en la profanación del espacio sagrado. La corrupción moral y espiritual, que se manifestaba en forma de idolatría, llevó a una degradación de la verdadera adoración, y el templo, que debía ser un lugar de santidad y comunión con Dios, se convirtió en un reflejo de la decadencia de la nación. Después de la caída de Jerusalén, un evento catastrófico que ocurrió en 586 a.C., muchos habitantes de Judá fueron deportados a Babilonia, incluido el rey Sedequías. Esta deportación no fue solo un desplazamiento físico, sino que marcó el inicio de un exilio babilónico que duraría varias décadas. El exilio significó la pérdida no solo de territorio, sino también de la identidad y la cultura del pueblo de Judá. Se vieron separados de su lugar sagrado de adoración y de la presencia de Dios, y esta separación tuvo profundas implicaciones espirituales y emocionales. Durante el exilio, el pueblo de Judá enfrentó una crisis espiritual sin precedentes. La distancia del templo, que era el centro de su vida religiosa, trajo un sentimiento de desolación y desesperación. Sin el templo, la adoración y los rituales que antes eran parte integral de la vida diaria fueron interrumpidos, y muchos se preguntaban cómo podrían mantener su fe en Dios en un entorno extranjero y hostil.
Esta situación llevó a un cuestionamiento profundo sobre la identidad del pueblo, sus promesas y su relación con Dios. Las canciones y las lamentaciones del exilio, que pueden encontrarse en los Salmos y en las Lamentaciones, expresan el dolor y la tristeza de este alejamiento. El contexto histórico de Jerusalén, en la época de Jeremías, fue, por lo tanto, caracterizado por una inestabilidad política sin precedentes, una decadencia espiritual alarmante y la creciente amenaza de Babilonia. La inestabilidad política se manifestaba en el cambio constante de líderes y en las alianzas fallidas que no lograron proteger a la nación de las fuerzas invasoras. La decadencia espiritual, por su parte, reflejaba la falta de compromiso del pueblo con los mandamientos de Dios y la influencia corruptora de las prácticas paganas. Babilonia, en ascenso, no era solo una amenaza física, sino también una representación de la consecuencia del alejamiento del pueblo de Dios, simbolizando el juicio divino en respuesta a la desobediencia. En medio de este contexto sombrío, el mensaje de Jeremías se vuelve aún más relevante. No solo profetizó la destrucción inminente, sino que también clamó por el arrepentimiento y el retorno a la verdadera adoración. Su voz, a menudo ignorada, resonaba con la necesidad de una relación renovada con Dios, incluso en tiempos de crisis. El exilio babilónico, aunque un momento de gran dolor y pérdida, también se convertiría en una oportunidad para que el pueblo reflexionara sobre su identidad y fe, preparando el camino para una eventual restauración. Así, la historia de Jerusalén y el ministerio de Jeremías están interconectados de manera profunda, sirviendo como un testimonio de la lucha continua entre la fe y el desespero, entre la corrupción y la búsqueda de redención. El mensaje de Jeremías, que enfatizaba el arrepentimiento y la obediencia a Dios, fue frecuentemente rechazado por la población y las autoridades de Judá, resultando en la tragedia que él había previsto con tanta insistencia. Su llamado profético no era solo una advertencia sobre las consecuencias de la desobediencia, sino también un llamado al retorno al verdadero culto y a la restauración de la relación con Dios. Jeremías imploraba al pueblo que se volviera de sus caminos erróneos y buscara la reconciliación con el Señor, pero sus palabras eran frecuentemente ignoradas o ridiculizadas. El pueblo, atrapado en sus prácticas idólatras y en la corrupción moral, no estaba dispuesto a escuchar el mensaje de un profeta que los confrontaba con la verdad, prefiriendo las promesas vacías de seguridad que los falsos profetas ofrecían. El ministerio de Jeremías desempeñó un papel esencial en la documentación e interpretación de estos eventos cruciales en la historia de Israel. No solo proclamó la palabra de Dios, sino que también registró las realidades sociales y espirituales de su tiempo, ofreciendo un análisis profundo del estado de la nación. Sus profecías y lamentos capturaron la esencia de la crisis que Judá enfrentaba, y sus palabras resonaron a través de las generaciones como un testimonio de la relación entre la fidelidad a Dios y las consecuencias de la desobediencia. Al escribir sobre la decadencia espiritual de su pueblo, Jeremías se convirtió no solo en un portavoz de Dios, sino también en un cronista de la historia de Israel, proporcionando un registro valioso para las generaciones venideras. Los temas de la desobediencia del pueblo y de la decadencia espiritual durante la época de Jeremías son aspectos centrales en la narrativa del Antiguo Testamento. La historia de Judá, marcada por la repetida ruptura de la alianza con Dios, sirve como una advertencia sobre los peligros de alejarse de los principios divinos. La resistencia al mensaje de Jeremías ejemplifica la lucha continua entre la verdad y la conveniencia, entre el llamado al arrepentimiento y la atracción de un estilo de vida que ignora los mandamientos de Dios. Esta lucha se refleja no solo en la vida de Jeremías, sino en toda la nación, que se vio atrapada en un ciclo de desobediencia y castigo. Jeremías fue uno de los profetas que atestiguó y condenó estos problemas con valentía y determinación. Enfrentó no solo el rechazo, sino también la hostilidad de un pueblo que se alejaba cada vez más de los mandamientos divinos. La resistencia que encontró era a menudo intensa, fue ridiculizado, encarcelado e incluso amenazado de muerte por aquellos que no querían escuchar sus advertencias. Aún así, Jeremías persistió en su misión, convencido de que la verdad de Dios necesitaba ser proclamada, sin importar las consecuencias personales. Su disposición a enfrentar la adversidad y el rechazo es una poderosa demostración de su compromiso con la verdad divina y con el bienestar espiritual de su pueblo. El sufrimiento de Jeremías, quien llegó a ser conocido como el profeta llorón, refleja el dolor de un hombre que amaba a su pueblo y deseaba verlos restaurados a una relación saludable con Dios. Sus lamentaciones y expresiones de tristeza no eran solo por el rechazo que enfrentaba, sino también por la devastadora realidad que se aproximaba a Judá.
Vio la destrucción de su amada Jerusalén y la deportación de su pueblo como consecuencias trágicas de su negativa a escuchar y arrepentirse. Así, el mensaje de Jeremías continúa resonando a lo largo de los siglos, invitando a todos a reflexionar sobre la importancia del arrepentimiento, la obediencia y la búsqueda sincera de una relación con Dios, incluso en tiempos de desesperación y desolación. Jeremías es ampliamente conocido por haber recibido su llamado divino para el ministerio profético en su juventud. Según el libro de Jeremías en la Biblia, fue elegido por Dios desde joven, en su adolescencia. En el capítulo 1, versículos 4 a 10, se registra la descripción de cómo Jeremías fue llamado por Dios de manera extraordinaria. En estos versículos, él relata el mensaje divino que recibió: antes que yo te formara en el vientre, te conocí, y antes que salieras de la madre, te consagré y te constituí profeta a las naciones. Esta afirmación resalta la soberanía de Dios sobre la vida de Jeremías y la importancia de su misión. Al expresar su vacilación, Jeremías dijo a Dios que no sabía hablar por ser solo un niño, evidenciando su inseguridad y la dificultad que muchos enfrentan al ser confrontados con una responsabilidad tan grande. Sin embargo, Dios lo animó, afirmando que estaría con él y que debía proclamar los mensajes que le fueran asignados. Como un joven elegido por Dios, Jeremías enfrentó un papel significativo en la historia de Israel y Judá, profetizando en un periodo de gran tumulto y desobediencia espiritual. Durante su ministerio, pronunció mensajes que enfatizaban la necesidad de arrepentimiento y retorno a Dios. Advirtió que la desobediencia del pueblo provocaría la ira divina y que, si no se arrepentían, enfrentarían destrucción y exilio. Las consecuencias de sus advertencias eran graves, y Jeremías no dudó en transmitir la dura realidad que se aproximaba. Jeremías enfrentó oposición de las autoridades religiosas y políticas de su tiempo, siendo criticado por sacerdotes y falsos profetas que discrepaban de sus mensajes y lo acusaban de traición. Estas autoridades, que debían ser los defensores de la fe, a menudo se convirtieron en los principales opositores del profeta. Los mensajes y visiones de Jeremías están compilados en un libro que se convirtió en parte del Antiguo Testamento, conteniendo no solo declaraciones de juicio, sino también promesas de restauración para el futuro. La riqueza de sus palabras revela una profunda comprensión de la naturaleza humana y de la necesidad de una relación genuina con Dios. El profeta enfrentó prisiones y persecuciones debido a sus mensajes impopulares. A menudo fue ridiculizado y maltratado, pero sus profecías se cumplieron cuando, en 586 a.C., Jerusalén fue invadida y destruida por los babilonios. El templo de Salomón, que había sido un símbolo de adoración y unidad para el pueblo, fue arrasado y muchos habitantes de Judá fueron llevados al exilio babilónico, tal como Jeremías había previsto. A pesar de la destrucción de Jerusalén, continuó profetizando y ofreciendo orientación al remanente de Judá que permaneció en la tierra y en el exilio. Las burlas y persecuciones eran comunes durante su ministerio, ya que sus palabras confrontaban a los líderes religiosos y políticos de la época. En una ocasión, fue lanzado a un pozo lodoso y dejado para morir, pero fue rescatado por Ebed-Meleque, un etíope que intercedió por él, mostrando que incluso en momentos de desesperación, había quienes reconocían la injusticia y la verdad en las palabras de Jeremías. Las personas se burlaban de los mensajes de juicio de Jeremías, negándose a creer que la destrucción de Jerusalén era inminente. Sin embargo, mantuvo su fidelidad a Dios y continuó proclamando los mensajes que había recibido. Sus profecías se cumplieron con la destrucción de la ciudad y el exilio de Judá a Babilonia, demostrando la veracidad de sus palabras y su función como un profeta verdadero, aunque impopular. Jeremías es un ejemplo de coraje y compromiso con la verdad, incluso ante la oposición y las burlas. Su perseverancia y determinación en cumplir su misión son un poderoso testimonio de la importancia de mantenerse firme en la fe, incluso cuando se enfrenta a desafíos y adversidades. Durante un periodo de gran agitación y crisis para el pueblo de Judá, con la amenaza de Babilonia y la inminente destrucción de Jerusalén, Dios concedió a Jeremías una visión de esperanza para el futuro. En el libro de Jeremías, capítulo 31, versículo 31, Dios promete una nueva alianza con su pueblo, una alianza que no sería como la antigua, que Israel rompió repetidamente. Esta nueva alianza sería escrita en el corazón de las personas, permitiendo una relación más profunda y personal con el Señor. La promesa de perdón de los pecados y la restauración de la relación entre Dios y su pueblo, incluso después del juicio y el exilio, simboliza un mensaje de esperanza que resuena a lo largo del tiempo, subrayando la importancia de la fe y la transformación interior. El relato de la prisión de Jeremías,
encontrado en Jeremías 38, ilustra la oposición que enfrentó. Fue acusado de debilitar la moral del ejército y del pueblo, lo que resultó en su prisión. Jeremías fue lanzado a un pozo lodoso, donde quedó a merced de la muerte, pero fue rescatado por Ebed-Meleque, quien pidió permiso al rey Sedequías para ayudarlo. Esta intervención es un ejemplo del reconocimiento de la justicia en las palabras de Jeremías y de la compasión que aún existía en medio de la opresión. A pesar de las adversidades, Jeremías continuó profetizando y lamentando la caída de Jerusalén, expresando su tristeza en poemas y lamentaciones. Su lamento por el sufrimiento del pueblo y la destrucción de la ciudad es especialmente notable en el capítulo 52 del libro de Jeremías y en el libro de Lamentaciones, donde refleja la profundidad de sus emociones y su devoción al pueblo y a Dios. Incluso en medio del sufrimiento, Jeremías también expresó esperanza en la misericordia de Dios y en la promesa de restauración futura. Sus lamentaciones son una parte significativa de la tradición profética, demostrando la espiritualidad y la compasión del profeta. Además, Jeremías trajo mensajes de esperanza, como una carta enviada a los exiliados en Babilonia, en la que enfatizó planes de paz y un futuro de esperanza. Animó al pueblo a vivir fielmente, buscar el bienestar de la ciudad en la que fueron exiliados y orar a Dios por ella, profetizando que el exilio tendría un fin tras 70 años. Este mensaje de esperanza de Jeremías demuestra su fidelidad a Dios y su preocupación por el bienestar espiritual del pueblo, incluso en medio del exilio y el sufrimiento. Los pasajes que Jeremías compartió con los cautivos exiliados son frecuentemente citados como fuentes de aliento y esperanza para aquellos que enfrentan dificultades. Recordó al pueblo de Judá que, incluso en tiempos de adversidad, Dios tenía un plan para ellos, subrayando la importancia de confiar en su soberanía. El mensaje de que Dios siempre está presente, incluso en las dificultades, es un tema central en la obra de Jeremías y continúa inspirando y confortando a las personas en momentos de crisis hasta el día de hoy. En resumen, la historia de Jeremías nos enseña lecciones de fidelidad, esperanza, compasión y confianza en Dios que son relevantes para los desafíos y cuestiones morales que enfrentamos actualmente. El testimonio de Jeremías nos anima a vivir de acuerdo con principios éticos y morales, a permanecer fieles a nuestra fe, independientemente de las circunstancias, y a confiar en que Dios siempre está presente, incluso cuando todo parece perdido. La vida y el ministerio de Jeremías representan no solo la lucha de un profeta, sino también la lucha de un pueblo en busca de su identidad y relación con Dios. Su historia nos recuerda la importancia de permanecer firmes en la fe, la necesidad de arrepentimiento y la certeza de que, incluso en medio del sufrimiento, siempre hay esperanza para un futuro mejor.